Fueron muchos los mensajes que me preguntaron acerca de cuándo iba a hablar de la lista de 26 para el Mundial de Qatar. Sí, lista de 26, ya se rumorea. Es por eso que nos vamos a meter de lleno, ya no solamente en conocer los argentinos que podrían ser parte de esa lista de 26, que será un video de miembros que saldrá antes o después de este contenido, sino que para todo el público yo lo que quería hacer era una investigación muy heavy, muy importante y muy detallada. ¿De qué se trata? Les voy a contar. Bueno, el concepto es muy simple. Me comuniqué con especialistas de diferentes selecciones, por ejemplo, Andrés Onrubia por Francia, por ejemplo Miguel Quintana por España. Me comuniqué por diferentes medios, por ejemplo Soy Calcio para hablar de Italia junto a Irati Prat, periodistas que en su mayoría son españoles y que se dedican a hablar de diferentes selecciones. ¿Por qué hago esto? Porque yo les podría comentar cuáles son esos jugadores que saldrían beneficiados en cada selección, pero me parece mucho más prudente que lo haga gente que conoce de primera mano a sus selecciones, porque obviamente uno se especializa en la selección argentina y no es especialista en todo, nadie lo es. Entonces está bueno que un español que se dedica al periodismo español, hablando de la selección española, nos cuente cuáles son esos jugadores que saldrían beneficiados de una potencial lista de 26. Por eso vamos a repasar 5, 6 seleccionados, vamos a ver quién sale más beneficiado con esto. El concepto es muy simple, muchos comentan, Argentina sería la selección más beneficiada de una lista de 26, ya que venimos convocando bastantes jugadores por lista. Tengamos en cuenta que entre el COVID, las diferentes situaciones que se vivieron, las diferentes convocatorias bastante extensas que hace Scaloni, bueno, son muchos los jugadores que fueron ganando oportunidades y así hoy Argentina tiene alrededor de 30 jugadores que son habituales, cuando en otros ciclos capaz eran muchísimos menos, y por eso Argentina saldría beneficiada porque tiene un muy buen banco de suplentes, porque tiene muy buenas alternativas y jugadores que ya tienen una experiencia en la selección de 15, 20 partidos, porque claro, estuvieron convocados muchas veces, como por ejemplo en la Copa América donde fueron 28. Pero no somos el ombligo del mundo y por eso vamos a repasar selección a selección, a ver quién sale más beneficiado de cara al Mundial de Qatar. Faltan selecciones, si les gusta haré una segunda parte que incluya por ejemplo a Inglaterra. Les pido una suscripción, estamos muy cerca o casi pasando los 50.000 suscriptores, no sé cómo estaremos al momento de sacar este video, pero les agradezco muchísimo por la banca y por supuesto estén muy atentos a mis redes sociales porque tengo muchos proyectos, muchas novedades, muchas cosas que están surgiendo esta semana y me van a ver en muchos lados a partir de marzo, así que atentos a mi Twitter. Con todo eso, empecemos. España tiene a Luis Enrique como entrenador, un DT que tiene las cosas muy pero que muy claras, la verdad, porque empezás a observar quiénes son sus jugadores más habituales y encontrás por ejemplo a Unai Simón, Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba, Gavi, Busquets, Dani Olmo, Morata, De Gea y así te puedo nombrar muchos. Pero si tenemos que hablar de qué futbolistas saldrían beneficiados de una potencial lista de 26, tenemos que hablar con Miguel Quintana, uno de los mejores periodistas creo de la nueva camada del deporte mundial, porque él se dedica en España, hace un muy buen trabajo en Mr. Underdog, anteriormente tuvo también su canal de YouTube Miguel Quintana, que lo podrán encontrar fácilmente, y bueno, se dedica a analizar lo que es la Liga Española y por supuesto con la selección tiene un conocimiento. Según él hay 5 futbolistas que saldrían muy beneficiados de una lista de 26, ya que tenés por ejemplo a Sanset, que es un atacante de Athletic Bilbao que viene excelente la verdad en Liga, al momento de grabar este video 6 goles y 4 asistencias, tuvo una muy buena racha increíble la verdad a fines del año pasado y principios de este, y por eso me parece que es cuando él lo aclara como uno de esos jugadores que saldrían beneficiados, porque por ejemplo tuvo grandes rendimientos e incluso goles contra Betis, Real Madrid y Osasuna. Otro que nombra a Miguel Quintana es Sergio Canales, parte del Betis de Petzela y Guido Rodríguez. Verán que hay muchos jugadores de Betis en las diferentes selecciones porque claro, vienen muy bien, así que hay que nombrarlos. En el caso de Canales, un atacante ultra conocido, así que bueno, ya lo teníamos que incluir y por supuesto podría ser uno de los beneficiados si la lista se amplía. Después tenés a Juanmi, otro del Betis, un extremo que aunque bajó un poquito sus prestaciones últimamente, era un buen atacante a la hora de generar peligro y la verdad que lo teníamos que incluir. Es uno de los máximos goleadores de la liga con 12, está ahí nomás de Vinicius por ejemplo, como para que tomemos una dimensión. Tenés a Asensio, que es una suerte de Dybala de España, un jugador que muchos esperan que explote, un jugador que por lesiones o por falta de continuidad o por lo que sea no llegó al tope de nivel en su selección que muchos esperaban, incluso en su club, a diferencia de Dybala que sí llegó a topes de nivel bastante buenos en la Juventus. Pero más allá del chiste este de que es el Dybala de España, Asensio bueno, tiene sus chances pero está complicado, digamos, vamos a ver qué termina sucediendo. Y el quinto a nombrar es Bryan Gil, que es un atacante bastante interesante, atrevido, de esos que buscan la gambeta, el 1 versus 1, el peligro constante en defensas rivales. A mí en general me gusta mucho como rompe defensas, como encara hacia el área, pero también como desde el extremo puede generar peligro. Son 5 adiciones ofensivas en España. Vemos muy claro que Miguel Quintana piensa que si España tiene una lista de 26, la va a utilizar para ampliar el ataque, para potenciar el ataque y por supuesto para ser
ser beneficiada en ofensiva. Así que el primer seleccionado sale beneficiado desde el lado del ataque. Para el caso de Alemania, hablé con la pizarra de la Bundesliga, que es un medio muy bueno a seguir para hablar de todo lo que tiene que ver con la liga alemana. Y por supuesto ellos también me dan diferentes nombres, pero fueron mucho más amplios que Miguel Quintana porque, claro, Alemania tiene muy buenas alternativas posibles y tiene una camada interesante como para empezar a seguir. En primer lugar, me dijeron algo muy interesante respecto a las convocatorias de Hansi Flick. Ellos toman la convocatoria de octubre como esa donde hay una mayoría de nombres que podrán estar en Qatar 2022 si nada raro pasa, y ahí me empiezan a nombrar, por ejemplo, a Leno, Neuer, Ter Stegen, los tres en el arco. Después tenés a Ginter, Kehrer, Klostermann, Raum, Rudiger, Schlotterbeck, que me cuesta siempre decirlo, pero es muy bueno. Schüle, que hace poco cambió de club hacia el Borussia Dortmund. Adeyemi también está presente. Gnabry, Goretzka, Havertz, Hoffmann, Kimmich, Müller, Musiala, que es un muy buen futbolista también como para estar atentos en el próximo mundial. Neuhaus, Royce, que sigue presente eterno. Sané, Werner y Florian Wirtz, una de las grandes joyas últimamente de Alemania. Acá saldría una selección cuanto menos potente, pero así todo se pueden seguir sumando alternativas interesantes. Ellos me aclaran algo interesante respecto a esa convocatoria de octubre, y es que nombres como por ejemplo Kehrer o Hoffmann, por ejemplo, pueden estar en duda, pero saldrían beneficiados si la lista se amplía, porque bueno, están en las convocatorias habituales, son nombres interesantes y por más que haya alguna duda pueden llegar a estar. Pero también hay otros, como por ejemplo Julian Brandt, un nombre que a mí me encanta particularmente, me parece un gran futbolista a la hora de producir goles y asistencias, pero además un líder nato. El otro día Zagadou tuvo un mal partido y al partido siguiente fue él quien salió a declarar y defenderlo en público. O sea, tiene esos dotes de líder que a mí particularmente me gustan mucho, más allá de que es un enorme futbolista y que comparte nombre conmigo, con lo cual ya tenemos un vínculo bastante importante. Después tenés por ejemplo a Riedel Baku, que es otro nombre interesante del Wolfsburgo, que la viene rompiendo, tanto que lo quiere el Bayern Múnich. Emre Can, ya conocido, mediocampista, central, puede cumplir en diferentes posiciones. Dahoud, un nombre bastante interesante en la mitad de la cancha, un nombre que puede ser pivot o también interior, pero que en el Borussia Dortmund está mostrando cosas muy interesantes y también puede ser parte de una potencial lista. Y otros nombres como Enmeche y Draxler, que la pizarra de la Bundesliga me dice son dudas por razones de nivel y continuidad, pero bueno, hay que ponerlos ahí. Y finalmente dos nombres muy importantes. El primero, Gundogan, lo conocemos todos. ¿Y por qué no lo nombré al principio? Porque en algún momento se había dudado de su potencial llegada a Qatar 2022, pero su nivel actual no nos deja dudas de que muy seguramente, si nada raro pasa, esté en el mundial. Y después Andrich del Bayer Leverkusen, uno de los grandes mediocentros de la temporada alemana, lo teníamos que incluir. Como verán, son muchos nombres del Borussia Dortmund, en general casi todo de la Bundesliga, y se potencian más que nada en lo que es la mitad de la cancha, las diferentes alternativas para cumplir en diferentes posiciones. Creo que Alemania se beneficia más que nada en eso, en la polivalencia de cumplir en diferentes roles que pueden tener todos esos jugadores. Para hablar de Italia hablé con Irati Prat de Soy Calcio, como bien saben, un medio de YouTube que lo pueden encontrar fácilmente, también en Twitter, tiene un sitio y todo, y laburan muy bien respecto a la liga italiana. Es un medio que ya colaboramos varias veces en este canal y que por supuesto yo le dije a Irati ¿cuáles son esos jugadores que saldrían beneficiados de una lista de 26? Y él me nombró muchos. En primer lugar me dice, la lista de convocados, Juli, yo creo que va a ser Donnarumma, Meret, Sirigu, Di Lorenzo, Toloi, Bonucci, Chiellini, Bastoni, Emerson, Berratti, Jorginho, Varela, Tonali, Locatelli, Immobile, Raspadori, Insigne, Berardi y Bernardeschi. Claro, siempre y cuando clasifican al mundial. Lo quería incluir porque Italia es un equipo histórico. Pero como verán, él deja afuera a varios nombres que uno pensaría podrían estar presentes, pero bueno, son duda por el momento o no tienen confirmada su llegada al mundial. Y así aparecen, por ejemplo, Calabria, Scamacca, Zaniolo, Biraghi, Acerbi y el caso paradigmático de Pellegrini, que es un gran jugador, un jugadorazo, pero lamentablemente su físico lo detiene. Entonces hay que ver qué pasa. Y después me nombra una lista de nombres extra, que está bueno esto tenerlo en cuenta, que están en la órbita, digamos, del técnico. Están en la órbita de Mancini y los tiene muy en cuenta, pero vamos a ver si llegan, que son Moise Kean, Luis Felipe, Cristante, Sensi, Isi, Balotelli, que vuelve a estar en el radar de la selección. ¿Cómo la ven? O sea, ¿cambia la ecuación realmente estas alternativas de Italia en caso de que llegue a clasificar? Y vamos a ir con los últimos dos. En primer lugar tenemos a Países Bajos y para eso contacté a Alex Heredia, un gran periodista de la liga neerlandesa, un gran periodista que se dedica a hablar no solamente del Ajax, del PSV, de todo lo que tiene que ver con la liga neerlandesa, sino además de su selección. Y tiene un conocimiento bastante importante, entonces me dijo, mira Juli, yo creo que si hay una lista de 26, estos 4 nombres pueden tener más chances de estar. Y son 4 nombres a priori desconocidos para muchos, pero que son conocidos en el ámbito europeo de Ligas B, ponele, que son buenos atacantes. Y vos empezás a repasar y tenés a Joey Berman, un gran mediocampista del PSV, la está rompiendo en liga, tiene apenas 23 años. Brian Linsen, por ejemplo, que es algo más adulto, tiene 31 años, pero es un buen jugador en ofensiva que tiene el Feyenoord y
también atacante, goles, producción ofensiva, o sea, seguimos en la misma línea. Otros nombres, tenés a Danilo Doeki, que tiene un nombre de personaje de Game of Thrones, tiene 23 años y no solamente es el capitán de su equipo con esa edad, sino que en el Vitesse como defensor central en línea 3 la está rompiendo. Pero repito, son jugadores, más allá de que por ejemplo en este caso hablamos de un defensor central, la liga neerlandesa tiene esos condimentos de jugadores que atacan muy bien, no importa dónde jueguen. Mira el caso por ejemplo de Tagliafico haciendo su mejor producción goleadora cuando llega a la liga neerlandesa. Mira por ejemplo Lisandro Martínez lo que aporta de cara al área. O sea, son jugadores que saliendo desde atrás, creando juego, creando jugadas ofensivas peligrosas, inteligentes y dándole sentido a las jugadas de atrás, pueden generar peligro de todas maneras. Entonces es un buen nombre. Y además Noah Lang, que es del Brujas, un jugador de 22 años, y aunque bajó su producción en los últimos encuentros de 2022, en diciembre lo cerró por todo lo alto con 3 goles y 4 asistencias en 8 encuentros. Y finalmente para Francia tenemos que hablar con Andrés Onrubia, por supuesto, un especialista en lo que tiene que ver con Francia. Y aunque no me pudo desarrollar mucho, viene a full, pero sí me nombró un par de nombres que tenemos que tener en cuenta. Y yo creo que Francia merece un video aparte. O sea, Francia lo voy a dejar en algún momento para hacer un video aparte, porque creo que tienen para hablar una selección A, una selección B y una selección C. No hay hype desmedido con Francia, tienen muchas alternativas posibles. Yo creo que si hay un beneficiado realmente de la lista de 26, ese es Francia. Y algunos de los nombres que me nombra justamente tienen mucho que ver con esto. Nkunku, por ejemplo, futbolista que actualmente la está rompiendo toda en el Leipzig, suma 5 goles en los últimos 5 encuentros al momento de grabar este video. Es una de las grandes figuras de la liga alemana con 13 goles y 7 asistencias en 23 partidos. Es una barbaridad de nivel lo que está haciendo desde el lado izquierdo de la ofensiva y la verdad que lo teníamos que incluir. Saliba, un central algo conocido si se dice al Olympique de Marsella de Sampaoli, no tenemos muy buen recuerdo, pero que lo está haciendo bien en la liga francesa. Por supuesto, desde el lado derecho del campo es un gran futbolista que puede aportar cosas interesantes en línea 3, ya sea como lateral, o sea, en la zona derecha de la defensa puede sumar cosas interesantes. Es muy bueno y además hay un dato a tener en cuenta y es que fue elegido por sus hinchas como el mejor jugador del primer mes del año. Y finalmente Fekir, un jugadorazo, uno de los distintos que podemos encontrar en la cartera de grandes jugadores de Qatar 2022. Es un jugador que es el futbolista que más faltas recibe en las 5 grandes ligas, con 75 en la temporada actual. Es un goleador nato, un talento brutal, un jugador que puede desequilibrar cualquier defensa y en lo particular en Betis ya lo conocemos, puede dar muchísimo, no solamente ahí sino en Francia. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué selección sale más beneficiada de la lista de 26? Quería repasarlo porque siempre está bueno poner en contexto las cosas. Nosotros decimos Argentina es la más beneficiada, sí, pero ¿cómo están los demás? Entonces creo que si saliste de este video conociendo algún otro nombre o sabiendo alguna información nueva, ganamos de todas maneras. Así que bueno, con todo eso me despido y en apenas unas horas subimos muchísimo más contenido de la selección argentina.